literatura. Bueno, estamos con Héctor Luis Pineda Cupa, quien es magíster en historia y ahorita está haciendo un doctorado en estudios hispánicos en Estados Unidos. Héctor, bienvenido a la HJCK. Buenos días, Camila, muchas gracias por la invitación y fabuloso poder participar en este espacio de la HJCK. Estamos aquí con Héctor porque vamos a hablar de su libro. Estos son Los tiempos de callar, Sor Josefa de Castillo y una historia del silencio en el Nuevo Reino de Granada entre 1671 y 1742. Un libro publicado por la editorial de la Universidad del Cauca. Uno podría sentir, Héctor, que este título es como súper rimbombante y que de pronto a la gente se alejaría del tema, pero yo quiero hacerle ahí como un spoiler a las personas, y es que cuando yo abrí esta historia sobre el silencio, me encontré con una narración, primero muy poética que me gustó mucho, y segundo con un tema que creo que hoy en día está en boga, y es cuándo callar. Y cuándo callar no es lo que pensamos que es callar, pero quiero que empecemos por el principio, y es cómo llegó a ti la historia de Sor Josefa. Sí, es muy interesante lo que planteas porque, por supuesto, a mí también me genera un poco como de, si se quiere, como de curiosidad del mismo título cuando lo propuse, porque sí, suena muy barroco, ¿no? En el sentido de que como que acumula muchos términos y muchas palabras, pero que yo creo que cada una de ellas está puesta con un propósito, y es justamente darle, digamos, como esa visibilidad al silencio como categoría de análisis historiográfico, pero combinado, si se quiere, indisciplinarmente con el discurso literario, ¿no? Entonces eso por un lado, y por otro el tema, digamos, como de cómo llegué a la obra de Sor Josefa de Castillo, pues tiene que ver, como creo yo que deberían ser las investigaciones, con un evento particular, vital de mi vida, en el momento en el que yo estaba haciendo o estaba decidiendo el tema de investigación de mi tesis de maestría. Un buen día me senté con la profesora María Piedad Quevedo de la Universidad Javeriana a hablar sobre temas coloniales, que era pues justamente los temas que a ella le interesaron y que justamente fue la materia que yo vi en el pregrado, su materia de literatura colonial, ¿no? Y yo pues en mi indecisión de qué temas trabajar, pues un buen momento María Piedad me dice: mira, está esta monja neogranadina de la que poco y nada se ha dicho, que por supuesto sus obras como más importantes, que sería su vida y los afectos espirituales, están ya editados, pero después de eso como que menguó un poco el interés, y fue justamente en la década de los 90 del siglo pasado que se rescató la figura de Sor Josefa gracias a pues investigadoras que hoy ya son ineludibles, como la profesora Ángela Inés Robledo, Sí. o incluso Clara Herrera y otras más que han estado muy interesadas en el tema de descubrir un poco como el tema de la escritura conventual femenina, más allá de la vida conventual, porque creo que sí hay un interés también muy genuino en entender pues qué implicaba ser monja, ¿no? En el periodo colonial. Pero concretamente creo que el interés se fijaba más como en el tema de la escritura, ¿no? Como que implica que una monja tome la pluma y el papel y ponga por escrito pues sus afectos, todo lo que pasa por su cuerpo, ¿no? Pero más allá de eso, como que el tema se estancó, pues en mi opinión, y claro, después viene como una ola de intelectuales como el mismo Jaime Humberto Borja o la misma María Piedad Quevedo, que exploraron el tema del cuerpo y los sentidos, incluso temas como el asco, y sobre todo, digamos, como la santidad del cuerpo y la mortificación del cuerpo, que eran esos temas que para 2005, 2007, 2010 generaban digamos, mucho interés, ¿no? Pero después de eso como que se quedó allí, digamos, como en una narrativa que asociaba como a las mujeres con el cuerpo y a las mujeres con la escritura, pero no se iba un poco más allá a indagar, bueno, ¿qué más hay de esta obra y de esta mujer que tomó la pluma y el papel para poner por escrito como sus afecciones físicas y espirituales, ¿no? Y María Piedad me dijo, pero hay un montón todavía de trabajo de archivo que no se ha hecho. Sí. Y claro, como yo estaba haciendo mi maestría en historia, el objetivo sí era un poco como explorar en términos archivísticos qué más había de esta monja, ¿no?
Y ahí es cuando pues me emocioné muchísimo, sobre todo por eso de que había esa como especie de carencia de seguir explorando el archivo de Sor Josefa. Y bueno, pues ahí fue cuando empecé a conocer sus otros manuscritos, como por ejemplo su devocionario o libro de oraciones y un cuaderno de cuentas que le perteneció a su cuñado, y que hoy se conoce con el nombre de Cuaderno de Enciso. Pues en ese cuaderno que llegó a las manos de Sor Josefa, y es lo que yo argumento en mi libro, llegó por medio de su hermana, que también profesó en el mismo convento donde estaba Sor Josefa en Tunja, en el convento de Santa Clara la Real. Pues llega por medio de su hermana. En ese manuscrito, pues Sor Josefa empezó a escribir meditaciones, fragmentos de sermones, incluso reescrituras de sus mismos afectos espirituales. Y eso para mí fue como no sé, como una revelación, si se quiere, hasta incluso mística, de poder entender, bueno, por qué esta monja toma, ¿no?, un libro de cuentas donde tú ves como don José de Enciso y Cárdenas escribe como tal persona me debe tanto dinero, o esta persona ya me pagó los 700 patacones que me debía de no sé qué, bueno, etcétera, etcétera. Y en los márgenes de esas anotaciones de don José de Enciso, Sor Josefa escribía pequeñas meditaciones de pues, grandes predicadores de su época, ¿no?, españoles, incluso italianos, que ella incluso traduce, ¿no?, desde el latín al español. Y ahí fue cuando definitivamente dije, bueno, este es el tema por donde me quiero ir, porque aquí hay un mundo que ningún otro investigador hasta este momento se ha detenido a pensar, por ejemplo, en Sor Josefa como traductora, ¿no? Y ahí pues como que empezó un camino hacia justamente entender cómo en el silencio de la escritura de esta mujer logra construir una subjetividad alrededor de estas materias que yo en algún momento llamé como inasibles, porque parecieran que se escapan, y que en la misma traducción de esta monja se dejan ver que hay como ciertas imposibilidades expresivas, pero que aún así ella logra hacerlo, digamos, como entendible a través, digamos, como de su misma experiencia con el cuerpo, ¿no? Como ese cuerpo está escribiendo y traduciendo estos textos, pues que uno pensaría pues muy masculinos, muy viriles, que sirven para la formación espiritual y demás, pero que, como argumento yo en mi libro, también sirven para, digamos, la formación letrada de esa monja, ¿no? Claro, ahí dijiste muchas cosas, Héctor, tan interesantes. Cuando yo leí pues unas partes del libro, tenía la sensación de que, claro, hay como el rastro de un cuerpo femenino muy poco entendido hoy en día, que es ese cuerpo, digamos, entre comillas, al que no tuvo acceso el varón, ¿no? Que es el cuerpo de las monjas, el cuerpo de las mujeres que decidieron en ese momento pues estar en clausura o estar alejadas del matrimonio, al menos el matrimonio sí, con un hombre, y están en el matrimonio con Dios. Y hay otra cosa que me gustó mucho de lo que acabas de decir, y es que la escritura es una forma también de profesar el silencio. Y en estas márgenes, cuando dices como que, claro, es un libro de cuentas, y escribir al margen de un libro de cuentas también tiene un poco eso simbólico, ¿no? Como que mis palabras están al margen de lo mundano, entre comillas, y hablan de otras cosas que muchas veces, y yo creo que en la actualidad, yo no soy historiadora, yo soy literata, pienso que estamos tan convencidos de que las palabras que se escribieron ya todo está dicho, y a veces nos hace falta mirar los márgenes de ciertos lugares. Entonces, hablemos de ese silencio, Héctor. ¿Por qué el silencio? Porque pues en el título de una nos llama, pero en el índice, que ahorita voy a decir algunos títulos del índice que son maravillosos, me encantaron, nos convoca al tema del silencio. ¿Qué es el silencio en esta obra de Sor Josefa? Sí, bueno, uno pensaría en primera instancia que el silencio está asociado como a los votos de obediencia, de castidad, de recogimiento, ¿no?, que profesa una monja al ingresar a un convento, ¿no? Y que tiene que ver justamente como con esa política patriarcal, vertical, que impuso la corona española en el Nuevo Mundo, y que está, digamos, como en línea, digamos, como de un sujeto ejemplar, sumiso, obediente, que se suma o se adscribe como a esos
mandatos masculinos de la temprana modernidad a través del Concilio de Trento, de la Contrarreforma, que fueron maquinarias discursivas que de alguna manera definieron, digamos, el rumbo no solo de la vida espiritual, sino también de la vida como política y social en el Nuevo Mundo, ¿no? Pero yo no me quería ir por ese lado, ¿no? Como para repetir eso, pues creo que ya muchos lo han hecho, ¿no? Hay Sí. una bibliografía extensa que dice como Concilio de Trento y Contrarreformas son de esas dos maquinarias homogeneizantes desde las cuales uno puede entender pues que naturalmente pues una mujer en el convento debe callar, ¿no? Porque la mujer que habla en exceso es una mujer desobediente, una mujer que no se ajusta a la norma justamente viril, ¿no? Pero como lo planteé yo y como me invitó a pensarlo María Piedad Quevedo, fue un silencio desobediente, un silencio que genera resistencias, ¿no? Y resistencia justamente a esa heteronorma, ¿no? Como a ese dictamen que dice que es masculino y que es femenino. Y más bien como pensarlo como un silencio que difumina esas fronteras que hoy pensamos que eran estables y rígidas, pero que en el momento, en el periodo entre comillas colonial, porque diríamos hoy que eso colonial se mantiene todavía, Sí. pero que en ese periodo de entre siglos, de principios del 17, de finales del 17 y principios del 18, pues esas fronteras no son tan claras como uno pensaría hoy, ¿no? Entonces creo que al estar esta monja, digamos, como acuñando en sus textos y particularmente los que me interesaban a mí, que eran los afectos espirituales, el término del silencio, porque es constante, utiliza mucho este concepto de callar o de estar en silencio, pues como que le posibilita el poder explorar como otros registros discursivos Claro. que vienen más que todo, digamos, aunados como a un interés por explorar los sentidos, ¿no? Cuando en el momento, digamos, como que muchos manuales de meditación y de mística justamente como que sugerían como anular como esa experiencia sensorial, ¿no? Decían como el interés aquí es como controlar los sentidos, ¿no? Como el sujeto virtuoso es aquel que puede controlar sus sentidos, ¿no? Y que eso viene desde los padres de la iglesia, ¿no? San Agustín, San Jerónimo, que son los que dicen que los sentidos eran las ventanas hacia el pecado, ¿no? Pero que yo creo que esta monja utiliza el silencio justamente dentro de esa lógica o de esa narrativa, pero como una especie de caballo de Troya, ella se inserta en esa narrativa Claro. para minarla, ¿no? Como para mostrar que sí se puede hablar de los sentidos, que sí se pueden descolocar ciertas imágenes, digamos, religiosas contrarreformistas, postridentinas, como por ejemplo los discursos en torno a un Cristo frágil, maternal, que esta monja adopta justamente porque viene de una tradición medieval que ha también ya como descolocado esos lugares como asignados a lo masculino y a lo femenino, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta monja reflexiona sobre una virgen viril, por ejemplo, ¿no? Una virgen con atributos masculinos, pero justamente en ese desajuste que yo llamo siempre como el silencio de la escritura, es donde ella puede explorar estos discursos y como desubicarlos para digamos, como un proyecto mismo para sí misma, digamos, lo que yo lo llamé como de autogobierno, ¿no? Que es un concepto que María Piedad, digamos, de alguna manera me invitó como a pensar, ¿no? Como la escritura en esa relación con el silencio, ¿no? Como el poder tener el espacio silencioso para escribir, lo que está haciendo esta monja es como de alguna manera construyendo su propia subjetividad y así demostrar que es un sujeto ejemplar y que puede autogobernarse, ¿no? Como que puede tener un espacio autónomo a través de esa conjunción entre escritura y silencio. Mira que pienso que el silencio aquí se nos abre casi que como un escenario, Héctor, donde funciona de muchas formas la puesta en escena. Entonces está el silencio como una opción claro, está esta opción que mencionabas al principio, que es como un poco una regla, una imposición, que también fue así, o sea, no podemos ocultarlo y también fue así, pero está otra puesta en forma en el silencio y es que es un escenario para ser yo quien quiero ser, ¿no? Como sí. En el silencio puedo adoptar la palabra como la quiera yo adoptar y eso me parece muy interesante porque creo que
estamos convencidos cuando uno no estudia la historia y cuando no entiende lo que pasó en el pasado, ahí valga la redundancia, como que todas estas mujeres vivían en una, casi que en una imposición, una esclavitud hacia la imagen de Cristo, pero lo que uno entiende también es que hubo una reflexión sobre el papel de Cristo como figura histórica, como figura religiosa y sobre todo como una parte espiritual, o sea, ¿qué hace Cristo en mí? Que al final eso es como lo que hacen estas religiosas. Entonces, claro, uno lee a Sor Juana Inés, por ejemplo, y dice, pucha, ¿cómo escribe esto? Pues porque hay una reflexión de la divinidad dentro de sí mismas. Y cuando uno empieza como a entrarse en tu texto, en tu libro, hay un montón de reflexiones más contemporáneas. Está Deleuze y Guattari como en el primer capítulo con su cuerpo sin órganos, que en la HJCK pueden leerlo, tenemos unos fragmentos muy interesantes. Y uno entiende que estas teorías pueden también como adjudicarse a este tipo de lecturas que uno dice, no, han pasado siglos, y no, la contemporaneidad lee también esto que pasó históricamente con ellas, y quisiera que habláramos de eso, de cómo estas teorías contemporáneas pueden leer también la historia tan pasada. Claro, yo soy un convencido de que la teoría y la crítica literaria y digamos como la reflexión histórica con sus conceptos nos ayudan a justamente no solo a visibilizar un evento, un acontecimiento, sino a ayudarnos también a pensar el presente a través de ellos, ¿no? Y yo cuando estuve pensando como en estos cuerpos sin órganos que son pues lo que exploro en la primera parte del libro, que son pues estas mujeres que están en una especie como de porosidad, como un espacio poroso en el que si bien se les asigna espacios normados como el del matrimonio, el hogar familiar o el convento, aún así como que hay esas experiencias porosas o estos cuerpos disidentes, si se quiere, que buscan también de alguna manera como plantearles preguntas o retos como esa lógica organizativa colonial imperial, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me interesó muchísimo ver el caso de Sor Josefa en comparación con otras mujeres, como por ejemplo las beatas o que también se llamaron beguinas, ¿no? Las beguinas, que eran mujeres que permanecían en el hogar familiar, pero que no se casaban y que de alguna manera hacían una especie como de votos de clausura en el hogar familiar sin tener que ir al convento. Como en los dos mundos casi. Exactamente. Entonces son, pues como diría Deleuze y Guattari, son sujetos liminales que están allí como en medio de esos mundos que uno pensaría que son cerrados, verticales, impenetrables, ¿no? Pero que estas mujeres están como de alguna manera negociando justamente a través de un concepto que yo exploro también en la primera parte, que es la espiritualidad, o si se quiere, mejor aún, espiritualidades en plural, ¿no? Porque no hay una sola forma de entender la espiritualidad, y eso pues ya está demostrado por digamos como la historiografía y la crítica literaria que se ha encargado de entender el tema del recogimiento femenino, ¿no? Y lo ha puesto en términos de una pluralidad de experiencias que no se restringen solo al convento o al hogar familiar, sino a estas mujeres que sí guardaban clausura en su hogar, pero que también iban a la iglesia, viajaban constantemente de ciudad en ciudad, ¿no? Y eso fue lo que me interesó, y allí fue útil el concepto de Deleuze y Guattari, ¿no? Porque son cuerpos que viajan, son nómadas, como dirían ellos, Deleuze y Guattari, pero que no niegan el cuerpo orgánico, es decir, Exacto. el cuerpo jerárquico, el cuerpo que está organizado con órganos, pero que sí se ajustan a él para también de alguna manera como minarlo, para empezar a mover sus estructuras, ¿no? Y eso es lo que creo yo que está pasando, digamos, con estas mujeres y particularmente con Sor Josefa, muy cuando ella está dentro de un convento y está, digamos, como siguiendo esa lógica patriarcal de la mujer que no va a ser casada ni entregada a un hombre, pues entonces que se vaya al convento, ¿no? Y aún así en esos lugares como orgánicos, aún así en la escritura es donde Josefa se da, digamos, como el permiso de dislocar esas experiencias que justamente se dan a través del silencio, como un espacio, el silencio como un espacio al que el hombre no tiene acceso, al que, por ejemplo, el confesor no llega, ¿no? Porque justamente es esta mujer la que tiene estas experiencias místicas, la que recurre justamente al acto de callar para explorar esos discursos que al hombre
le quedan difícil de acceder, ¿no? Entonces, por eso es que me interesó mucho ver el silencio como un espacio entre fronteras, ¿no? Como un espacio poroso que les permite a estas mujeres explorar estos discursos que uno piensa que los adoptaron y los mantuvieron tal como llegaron del viejo mundo, pero que en realidad lo que hacen estas mujeres es transformar esos discursos para demostrar que saben, que dominan estos discursos a través pues de dislocarlos, de transformarlos y mostrarse como sujetos ejemplares, ¿no? Héctor, tremendo porque nos plantea también como un hecho revolucionario, tanto la escritura, porque también haces como un análisis de qué significa escribir dentro de estos espacios. En alguna clase que tuve con Pilar Espitia, quien es una amiga que compartimos, una medievalista enamorada de la Edad Media, decíamos como, juepucha, en esa época entre casarse con alguien que uno no quería y ser monja, lo mejor era ser monja, en muchos casos, porque tenían la posibilidad, por ejemplo, de escribir, de leer, de tener acceso a una biblioteca. Y hoy en día uno pensaría que como se nos es tan fácil escribir, o todas podemos escribir de una u otra forma, todas las mujeres y bueno, los varones también, no es todavía un campo de batalla, ¿no? Como que la escritura se presenta como un campo de batalla y esto de Sor Josefa y sé que de muchas otras religiosas es una escritura que trasciende como otro nivel y es porque, lo dijiste ahorita, tiene algo que ver con lo inacible, es decir, escriben algo a lo que no cualquiera tiene acceso porque son experiencias que ellas mismas construyeron, ¿no? Como que estaban en una soledad ahí un poco extrema y esa experiencia se forja de algo a lo que el otro no tiene acceso. Y quisiera que habláramos de eso, Héctor, de estas escrituras, vos sos historiador, cómo también reconfigura la idea que tenemos de historia encontrar estas escrituras. Sí, yo creo que ahí es fascinante un tema que también atraviesa, digamos, como todo el libro y es el discurso místico, que yo creo que uno lo puede leer inmediatamente con la figura de, por ejemplo, Michel de Certeau, que es el que ha reflexionado sobre la relación entre cuerpo, escritura y discurso místico, ¿no? Como esos espacios que paradójicamente la Contrarreforma y el Concilio de Trento buscaron controlar, pero que no lograron del todo como digamos, acaparar, digamos, todo su control que ellos suponían que podían controlar a través, por ejemplo, del control de la imagen, de la figura del confesor, que justamente es donde se viene como a institucionalizar oficialmente con el Concilio de Trento, y todas estas dinámicas de poder que se impusieron sobre el cuerpo femenino, pues al final como que en el Nuevo Mundo no fueron del todo, digamos, sistemáticas o verticales como uno pensaría que funcionaron u operaron en su momento, ¿no? Sino que justamente el discurso místico les permitía a estas mujeres salirse, digamos, de esa norma y de alguna manera demostrar que el contacto directo que tienen estas mujeres con lo divino, con Dios, con Cristo, con María, eso era una forma de legitimar esa experiencia, ¿no? Claro. Y que era justamente lo que el hombre no podía hacer. Como una forma de subjetividad también. Sí, así es. Sí, de hecho, es Michel de Certeau quien dice que el sujeto, digamos, como premoderno o de la temprana modernidad, surge justamente en esa conjunción entre control o adjudicación de lo nuevo a través de la escritura y la creación, digamos, como de nuevas realidades a través justamente de eso, ¿no? Del aparato escritural, ¿no? de la escritura como un mecanismo de control y adjudicación, pero que estas mujeres, por supuesto, sí lo aceptaron como venía, es decir, como la escritura como un objeto o más bien un mecanismo de control y adjudicación, pero que también era un mecanismo de resistencia, un mecanismo de crítica a ese orden impuesto, ¿no? Entonces yo creo que allí la exploración del discurso místico le permite a estas mujeres mostrar cómo hay una exploración del conocimiento de sí a través del cuerpo, pero que viene justamente amparado por todo un discurso bíblico,
pues de los sermones, de los libros de meditación de la época, que por supuesto circularon y calaron, digamos, como en la espiritualidad de estas mujeres, pero que ellas aprovecharon muy bien para demostrar que ellas también son capaces de conocer, que también son capaces de distribuir, digamos, las representaciones que se creían como estables, ¿no? Entonces, como te decía hace un buen rato, es interesante ver, por ejemplo, cómo para Sor Josefa Cristo, o por ejemplo el cuerpo de la mujer no es solamente como el cantar de los cantares, es una bóveda de vinos, ¿no? Sino que para Josefa la bóveda de vinos es tanto Cristo como María. ¿Sí? Que lo que nos muestra es que no hay esas representaciones fijas que la Contrarreforma pretendía que iban a permanecer, digamos, como impasibles y que nadie podía... Una frontera infranqueable. Exactamente, ¿no? Y esta mujer se atreve a decir que la bóveda de vinos no solo es Cristo, sino también María, ¿no? Y todo esto, digamos, como que los confesores lo veían con buenos ojos porque se veían como en apariencia dogmáticos, ¿no? Que como que respondían al dogma de la época. Pero lo que llama la atención es esto, ¿no? Como hay que ver que estos discursos no permanecen quietos o sujetados o estables, sino que estas mujeres pueden cambiar la materia de la representación, ¿no? Y por eso mi interés también en el libro es superar un poco esa idea de la interpretación como mera actividad de significado, sino más bien la interpretación como un acto, digamos, como de abrirse hacia sí, pero visitando a un otro, ¿no? Y eso es lo que hace justamente Josefa, ¿no? Como que al tratar de entenderse y de postularse como una mujer ejemplar que pertenece a un círculo importante, digamos, como de monjas y además que es el primer convento fundado en todo el nuevo reino de Granada, pues también adquiere una importancia importante, digamos, el lugar social que ocupa ese convento. Claro. Entonces, esta mujer como que adopta estas narrativas masculinas, que se impusieron a partir del siglo XVI, pero que ella justamente está interesada en no mantenerlas tal como vienen, sino justamente dislocarlas para darles un nuevo sentido que está atravesado justamente por lo corporal, ¿no? Y que, insisto, es una experiencia de conocimiento a la que no tiene acceso el hombre, justamente Total. porque en esa impotencia de ver cómo la mujer sí lo hace, pues tiene que aplicar una ley que pareciera marcial y que la historiografía incluso repite como es que estas mujeres se escribieron por única y exclusiva obediencia de sus confesores, ¿no? Y que en mi libro yo trato de rebatir un poco esa idea pensando de que no leamos esto como tan literal, que era la insistencia también de María Piedad, sino que lo leamos más bien como una estrategia discursiva que estas mujeres adoptaron para justamente mostrar que ellas también podían escribir, podían acceder al conocimiento. Claro, se volvería como la vuelta de tuerca, ¿no? Como listo, tú me das esta orden, pero voy a usar este artilugio para realmente decir lo que pienso y bueno, más allá como de decir lo que pienso es para entenderme a mí misma en relación con lo divino, con lo físico, ¿no? Eso me parece tremendo, Héctor, lo que estás diciendo. Y otra cosa que pensaba y que está como muy relacionada con algo que hablábamos ahorita fuera de micrófonos y es que este tipo de libros nos abre la puerta para que primero la academia trate de fugarse y demostrar que muchas veces uno piensa, no, Sor Juana Inés, y está en México, aquí en Colombia no hay de ese tipo de historias, no tuvimos estas grandes pensadoras de esos años o esos siglos en los que parecía, entre comillas, todo muy oscuro, y que nos pone también en el radar que en esta tierra, en estas mismas montañas, pues ya hubo ese tipo de pensamientos, ¿no? Como que no es una cosa que se nos es ajena a nuestro contexto colombiano y que ahí como que lo anudo, la academia tiene que fugarse y permitirnos que estas historias no se queden dentro de las universidades, dentro de los salones de clase, ¿no? Sí, y voy a tomar una palabra que me parece afortunada de lo que acabas de decir y que es muy deleuziana además, que es el tema de la fuga, ¿no? Como las líneas de fuga, que yo creo que ese es como el llamado que debemos hacer actualmente en la academia, ya no tanto para pensar, digamos, como en términos interdisciplinares, sino como lo planteaba Foucault y después se lo escuché a María Piedad, que era más bien como en términos indisciplinares, ¿no? Como que hay una necesidad de que la academia se indiscipline,
de tal manera que no solamente se afecten, digamos, las formas de pensar y de escribir, sino también incluso los mismos métodos en los que estamos pensando la escritura, ¿no? Porque a mí cuando volví ahora al libro, y te lo contaba también fuera de micrófonos, cuando volví a releer parte de la introducción y algunos fragmentos del primer y segundo y tercer capítulo, pues a mí sí me generó un extrañamiento de decir como, bueno, pero ¿realmente fui yo quien escribió eso? Y esa pregunta me llevó a pensar como, bueno, pues la escritura de alguna manera también es una práctica de extrañamiento de uno mismo, ¿no? Claro. Constantemente, y aunada a la escritura, pues también la lectura, ¿no? Entonces, pues como que leerse uno también después de un proceso pues considerablemente largo de editar el libro, pues volver sobre los pasos ya construidos, pues a mí me generó todo tipo, digamos, como de otrerización, para utilizar el concepto del profesor Eduardo Restrepo, pues como que genera también una forma también de pensar y de reflexionar, bueno, pues qué estamos haciendo en la academia, que estamos como repitiendo como acríticamente modelos, formas de construir el conocimiento que muchas veces se quedan como en una camisa de fuerza a la que tenemos que responder, porque de otro modo no vendemos, de otro modo no nos mostramos al mundo, y sobre todo este mundo neoliberal que nos invita justamente a eso, a responder a las cajitas teóricas, metodológicas que ellos mismos, el mismo capitalismo impone, ¿no? Claro. Entonces creo que desde un principio, cuando hablamos de la investigación con María Piedad, ella me dijo, tienes que pensar esto como en términos de una desobediencia que también tiene que pasar por la misma escritura y por tu mismo, digamos, concepción de incluso de mi misma masculinidad, ¿no? Porque yo creo que el haber entrado al mundo de Sor Josefa también me llevó a cuestionarme incluso como ciertas, entre comillas, certezas de mi masculinidad, y que lo llevan a una, por ejemplo, en los congresos, cuando la gente pregunta, bueno, ¿y pero usted por qué terminó investigando monjas, no? Yo decía porque de alguna manera Sor Josefa me ayudó a mí a plantearme que mi masculinidad era frágil, y que esa masculinidad pues como que no tiene unos preconceptos que supuestamente deben como gobernar el mundo social, emocional y digamos como académico, sobre el cual todavía pues hay muchos machismos, ¿no? Muchos privilegios epistemológicos que ponen como al hombre en primer lugar, ¿no? Y yo qué creo pena que te interrumpo ahí, no. Héctor, que me gusta esa idea de pensar que leer ese tipo de obras pues también le dan a uno cierta tranquilidad, porque, sí. O sea, yo siento que los varones, los hombres, están también como muy atrapados en su propia forma de entender su cuerpo, sí. Su forma de entender su relación con lo místico y con lo divino, y ver, tanto a las mujeres, que también nos pasa, ver estas experiencias liminales, es decir, que te ponen, qué tal que yo sea igual de fronterizo, qué tal que yo tenga estas sensaciones, pues dan cierta tranquilidad, en el sentido de puedo habitarme tranquilamente. Así es, creo que ahí fue también fabuloso poder ver o darme cuenta a través de los escritos de esta mujer que yo también me reconocía vulnerable, ¿no? O sea, como que también podía hablar de mis sentimientos y mis emociones de una manera, como bien dices tú, como tranquila y justamente respondiendo como a mi condición humana, que muchas veces como que se da por entendido y como que, sí, todo el mundo debe aspirar a eso, pero que nunca de verdad la gente se pone, digamos, como en los pies de uno mismo, pero a través justamente de la lectura de estos textos que uno piensa que son, pues, no sé, como aburridos, que son, pues, no sé, como llenos de polvo, ¿no? Porque eso alguna vez hablábamos con María Piedad, ¿no? Que uno piensa que leer los textos místicos de esta monja es como escuchar como a alguien que repite y cita textos bíblicos, pero pues esa sería como la lectura masculina, que uno dice, sí, eso era lo normal de la época, que la mujer repitiera y copiara textos bíblicos, sermones, y que pues mostrara, digamos, como que ahí está funcionando la jerarquía. La jerarquía y la contrarreforma y el Concilio de Trento, ¿no? Pero la invitación siempre de María Piedad fue como, no, hay que leer todo esto entre líneas y no leerlo tan literal, ¿no? Y te vas a dar cuenta que en ese entre líneas pues se está escondiendo justamente calladamente Josefa, como tratando de desbaratar como esas representaciones y esas experiencias espirituales que parecieran como que vienen calcadas de Europa, pero que no es así, ¿no? Que
que la misma situación social, económica del nuevo reino de Granada le permitió a esta monja y a muchas mujeres de su época pues asumir un rol mucho más protagónico y si se quiere como disidente, ¿no? Wow, Héctor, no, yo creo que pues podríamos quedarnos hablando literalmente todo el día, pues no solo de Sor Josefa, sino del tema, de este tema maravilloso y enorme, pero yo quisiera que para ir terminando me contaras como uno de estos grandes hallazgos tuyos que cuando estabas escribiendo el libro dijiste, wow, juepucha, esto es increíble. Sí, hay, si me permites, voy a mencionar tres Claro que muy, sí. muy pequeños. Uno tiene que ver, y creería yo el más importante, es que, como te había contado al inicio, a los investigadores no les interesaba explorar ni este cuaderno de cuentas ni su libro de oraciones, porque pues decían, bueno, estas son materias como periféricas que, como diría Churi Valenzuela, que es uno de los grandes investigadores de Sor Josefa, pues allí el lector o el investigador se informa de que comía una monja, cuántas arrobas de papa le debían a no sé quién, y que se quedaban como en una cosa medio anecdótica e Ujú. informativa. Pero cuando yo empecé a explorar tanto su devocionario como el libro de cuentas de su cuñado, me di cuenta que allí había textos inéditos de esta monja, ¿no? Y allí me encontré en su devocionario, por ejemplo, que esta monja copia los ofrecimientos para el Santo Rosario de 15 misterios que escribió Sor Juana, que podríamos decir era uno de los textos más ortodoxos, entre comillas, y bien grandes las comillas, que escribió Sor Juana. Pues esta monja, Sor Josefa, los escribe en su devocionario, pero ella no solamente se atreve a copiarlos, sino que también eh, propone textos propios de ella, como muy inspirados en Sor Juana, Wow. y escribe unas pequeñas oraciones en torno a los dolores de la Virgen, que es el tema de estos ofrecimientos para el Santo Rosario. Esa para mí fue, digamos, como el gran hallazgo, ¿no? De encontrar unos textos inéditos y además en un manuscrito que no generaba mucho interés como es su devocionario o libro de oraciones, ¿no? El segundo hallazgo tiene que ver con una carta que yo encontré en el Archivo General de la Nación, donde quien firma como secretaria es Sor Josefa, eh, y, y para sorpresa mía, era una carta donde su hermana, Juana Ángela de Castillo, solicitaba ingreso al convento porque su esposo, José Enciso y Cárdenas, había fallecido. Y pues lo normal era que cuando estas mujeres quedaban viudas, pues muchas de ellas terminaron en el convento, ¿sí? Para terminar pues los últimos años de su De su vida allá, vida. ¿no? Pues me di también pues como a la tarea de encontrarme con la sorpresa de que en efecto quien le escribe esa carta es la secretaria de ese momento en el convento de Santa Clara la Real, que es Sor Josefa, hacia 1713, y quien la firma como secretaria es Sor Josefa y las firmas de la abadesa y de las demás prioras del convento, ¿no? Entonces ese fue otro hallazgo para entender que no solamente hay poder a través de la figura de la abadesa o de la madre superiora, sino que también hay un poder en la escritura que le garantiza a Josefa mostrarse como una mujer letrada Claro, que es claro. justamente la secretaria la que escribe, porque las demás monjas, bueno, la mayoría de las monjas, pues no todas escribían, ¿no? Solamente Claro. aquellas pues que tienen una formación letrada, y una de ellas pues era Josefa, ¿no? Y el tercer hallazgo tiene que ver con unos textos que esta monja escribió en el llamado Cuaderno de Enciso, y que la crítica tampoco pues había tenido como interés en explorar, y que yo me di a la tarea pues, de descubrir, bueno, quiénes son estos autores o si es la misma Josefa la que está escribiendo esto, ¿no? Y me di cuenta que en ese cuaderno de cuentas Josefa tradujo unos fragmentos de unos libros o unos textos de meditación de su época, eh, que pertenecieron a dominicos, tanto españoles como también medievales, que escribían sobre el amor de Dios, ¿no? Entonces yo me di cuenta que no solamente ella los estaba copiando, sino que ella los está traduciendo del latín. Claro. Eso también para mí fue un hallazgo fabuloso, porque era ver, por ejemplo, no sé, a Tomás de Valgornera, que era un místico tomista de su época, que escribió un tratado sobre el amor de Dios, y otro místico germano, que para la época de Sor Josefa se le atribuyó a Santo Tomás ese texto, pero era una especie como de pequeño tratado, o como se llamaba en la época, un opúsculo, donde pues este
místico germano llamado Helvicus Teutonicus, escribió la escala del amor de Dios, ¿no? Pues Josefa copia algunos fragmentos de esa escala mística, pero como te digo, no solamente los copió, sino los tradujo, ¿no? Pues que es la hipótesis que yo sostengo, ¿no? Que son textos que es bastante probable que ella misma los haya traducido, porque ella incluso en su texto autoagiográfico está siempre insistiendo que ella recibió el latín por infusión divina, ¿no? Como que le llegó como por gracia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces esos fueron como los 3 grandes hallazgos que pues el lector y la lectora van a encontrar a lo largo del texto, y que yo los articulo, como bien decías tú, a través de pues un acervo, digamos, como de conceptos y de metodologías del presente, que me permiten iluminar esos eventos silenciosos como son el traducir, el copiar, ¿no? Y que claro, y que tienen, digamos, como toda la pertinencia para poder seguir insistiendo en esta mujer como una mujer letrada, que se quiere mostrar como una mujer ejemplar justamente a través del silencio de la escritura. Héctor, yo quisiera que invitaras a todos los oyentes y seguidores del HJCK no solo a que se acerquen a este libro, Estos son los tiempos de callar, sino en general a que siempre como que tratemos de abrir más espacios de lectura y encontrarnos pues con estas locuras tan bellas que nos estás contando. Sí, bueno, la invitación es al lector y a la lectura del presente, a que como que se integren en este intento de escritura, porque al final pienso que es como una especie de escritura, como se lo dije a María Piedad, como en términos de un naufragio, ¿no? Para mí fue un naufragio porque era cada vez llegar a puerto, o esa sensación de llegar a puerto en cada capítulo, pero al final sentía yo que como que todo se desbarataba, claro, porque yo mismo me sentía como inalcanzado, como que no lograba llegar a lo que quería, digamos, como mostrar de manera armónica, pero es justamente porque la misma metodología me permitió como ir por diferentes caminos, recorrer pues al modo de un cuerpo sin órganos, como diferentes estratos, diferentes porosidades que me permitía el ejercicio o el acto de la investigación, ¿no? Entonces un poco sí es como que el lector y la lectora del presente resignifiquen sus imaginarios en torno a la vida conventual femenina, que dejemos como de reproducir esa idea de la mujer que ingresa a un convento por mera sumisión o por mera pues como por mero mandato masculino, y más bien pensarlo también como un acto transgresor, un acto de desobediencia a lo que tú, digamos, señalabas al principio de muchas mujeres que ingresaron al convento justamente negando, ¿no?, de plano esa vida matrimonial. Que a muchas mujeres se les ofrecía por ese mandato, digamos, masculino, que decía pues, que las mujeres en el hogar y cocinando y educando a los niños, ¿no? Entonces, pues nada, esta es como mi invitación a que que entremos desobedientes, ¿no? Muy bien. Y con un silencio profundo y un silencio que permita como habitar diferentes territorialidades, no solamente la académica, sino también la corporal, la emocional, la experiencial, ¿no? Y que nos permita encontrarnos con una Josefa que está justamente hablando de manera callada. Ay, Héctor, muchísimas gracias por esta conversación de verdad tan interesante, que yo creo que no solamente para, digamos, oyentes desprevenidos, sino también para personas que estén estudiando, para estudiantes de historia, de literatura, esos espacios dentro de medios de comunicación masivos, creo que acercan más al trabajo de la academia con la realidad, que al fin pensamos que está muy separado, pero lo ideal fuera que no, que estuvieran cada vez más cerca. Y bueno, y gracias a Sor Josefa que nos alumbró este día. Muchas gracias, Camila, por el espacio, y pues bueno, la invitación entonces es a que disfrutemos ese viaje en silencio, ¿no?, como lo plantea Josefa. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.